El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. El chileno Paulo Díaz, Germán Pesela y Marcos el huevo Acuña. Y hay que empezar a pensar en otros héroes que puedan llegar, como por ejemplo Enzo Pérez, para apuntalar al grupo más que nada. Y quizás el regreso del colombiano Juanfer Quintero, que si esto ocurre, obviamente River Plate va a tener que desembolsar una buena cantidad de millones de dólares. Bueno, le vamos a pedir a quien es periodista, sociólogo y creo que fue en algún momento expresidente de la DAIA. La DAIA creo, sí. Se lo vamos a consultar a él en todo caso. Jorge Elbaum, un balance de este primer año que se cumple mañana de gestión del presidente Javier Milei. ¿Qué tal, Elbaum? El gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Elbaum. Bueno, nuevamente. Hola. Sí, lo estamos escuchando. ¿Cómo está, Elbaum? No escucho casi nada, la verdad que no escucho casi nada. Volvemos a retomar el diálogo inmediatamente. Cortamos y volvemos a contactarlo. Bueno, dicen que hay un optimismo enorme en las negociaciones con el Fondo Monetario, a tal punto que la comitiva argentina dice que vamos a cerrar un acuerdo hasta el 2046. Un fuerte optimismo circulaba este domingo entre la comitiva del Ministerio de Economía que viajó a Washington a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario ante el vencimiento del actual programa. El viaje que Economía pretendió mantener en absoluto secreto no estuvo exento de tropiezos, pero este fin de semana se habrían producido avances importantes. Los representantes de la Argentina presentaron una suerte de carta de intención ante los burócratas del organismo. Bien, vemos a ver si Elbaum nos puede escuchar. ¿Qué tal, Elbaum? Ponce de León los saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Acá sí escucho. Perfecto. Bueno, una mirada, digamos, una suerte de balance, aunque más no sea escueto, del primer año de la gestión presidencial de Javier Milei. Bueno, estamos frente a una situación que el gobierno actual disfruta de un blindaje financiero, básicamente, producto del carry trade, es decir, del hecho de pisar el dólar y beneficiar a determinados sectores que logran con ese mecanismo hacer grandes diferencias, ¿no? Y en ese sentido van trayendo dólares, lo cambian en pesos y en algún momento todos esos pesos van a volver a buscar dólares que no va a haber porque el gobierno los va perdiendo en términos de reservas, y eso va a suponer un estallido vinculado a una devaluación explosiva. Esto ya lo hemos vivido, lo vivimos con Cavallo, lo vivimos con Martínez de Oz, con la tablita, lo vivimos con Macri los primeros años, hasta que en el 2018 se quedó sin dólares y salió desesperado al Fondo Monetario a conseguirlos. Una cantidad enorme de endeudamiento que tampoco le sirvió para evitar su derrota en el año 2019. Así que estamos, gran parte de la sociedad argentina valora que no existe inflación, sin darse cuenta que mientras no existe inflación se va destruyendo el aparato productivo, se va generando más desocupación y sobre todo se van deteriorando los salarios en términos de poder adquisitivo. El gobierno miente sistemáticamente diciendo que los sueldos han aumentado en términos de dólares. Eso es una falacia, sobre todo vinculado a que ha habido inflación en dólares claro, mucho los productos más fuerte que la que hay en el resto del mundo, ¿no? Es decir, se podrá ganar más en dólares, pero los gastos son también mayores en dólares porque los precios están prácticamente todos en dólares, han aumentado en dólares. Efectivamente, si el poder adquisitivo medido en la cantidad de carne o de pan o de leche o de queso que puede comprar una misma persona entre el 2023 y el 2024 es menor. Y eso, que la mayoría de la gente no lo ve y que es la clave,
remite a un deterioro de básicamente el Producto Bruto. Nosotros somos el único país en América, junto con Haití, que va a tener una pérdida de la riqueza global del Producto Bruto durante el 2024, casi el 5%. Somos uno de los 3 países en el mundo que va a caer el PBI junto con Sudán. O sea, la performance de la economía argentina es desastrosa. Lo que pasa es que está escondida en una nube de humo y de falacias, protegida por los medios hegemónicos por un lado y por este veranito que se basa en un enriquecimiento y un trasvasamiento de la riqueza de los sectores populares hacia los sectores dominantes. Ahora, este marco que es económico, digamos, esconde también una efervescencia popular, ¿no? Que hay alguna gente, sobre todo el sector formal de la economía, que empieza a darse cuenta y empieza a exigirle a algunos dirigentes sindicales que den una respuesta. Y eso está expresado en la renuncia de Moyano recientemente al triunvirato de la CGT, porque oye y escuchó esa efervescencia que está viniendo desde los trabajadores, que van viendo cómo pierden capacidad adquisitiva de su salario. Ahora él va... Todo eso... Sí, perdón. No, redondee nomás. No, todo eso va a explotar en algún momento. Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué cree que las encuestas le dan tan bien al gobierno? Algunas le dan muy bien y uno entiende que son encuestas, como en todos los gobiernos, pagas para difundir, pero hay otras que son más bien serias, que también le dan bien. Primero porque lo que ve la encuesta es una fotografía. La fotografía premia al presidente por haber bajado la inflación. Punto. Lo que no puede ver y yo soy sociólogo y trabajé mucho en opinión pública, lo que no puede ver una encuesta es la película. La película es que todos los procesos similares a insisto, el de Martínez Dios fue exactamente igual, un poco más lento, el de Macri fue también similar a un poco más lento, esconden durante una etapa del proceso la película, y la película es que no puede ser que este país, Argentina, sea el único país en el mundo que ha visto plancharse el dólar. Es decir, el dólar está cada vez más barato acá y está cada vez más caro en Brasil, en China, en México, en todas partes del mundo. Ese proceso es un proceso de engaño. ¿El engaño cómo se hace? Se hace básicamente pisando el dólar para que el dólar no vaya a su número, en todo caso, que podría ser, pongamos, 1.600, 1.800 pesos, y produzca la inflación que ellos tienen como única bandera de veracidad económica. Entonces, estamos viviendo un engaño, mucha gente lamentablemente no se da cuenta, sobre todo aquella gente que valora que ha caído la inflación, sin darse cuenta que esa caída de inflación no equipara la pérdida de la ecuación salarial. Pero eso es solamente se vive en el tiempo. Los sectores populares, sobre todo, que gran parte todavía contestarían que avalan a Milei, no han percibido totalmente este proceso, y lo van a percibir en un proceso, insisto, inmediato, no inmediato, sino mediato, cuando muy próximamente, en algún momento, yo no podría decir exacto, el gobierno desesperadamente, tiene reservas negativas, 8.000 millones de reservas negativas. Pensemos lo siguiente, vamos a dar un ejemplo para que la gente lo entienda bien. En este momento el gobierno tiene como reserva 28 millones de dólares en el Banco Central, de los cuales 18 son de China, son swap de China. Este personaje patotero, que permanentemente está en el límite, Milei me refiero, llega un momento que China dice, ¿sabes qué? Devolveme los 18.000 millones de dólares. En ese momento, si pasara eso, ¿no? No sabemos si va a pasar, pero es una alternativa. Bueno, el dólar se va a 3.000 pesos. Es así. Entonces, estamos atados con alambre. Y doy el ejemplo de China para que sea más explícito, pero el otro ejemplo es el del carry trade. Todos los tipos que están trayendo dólares acá a la Argentina, incluso por el blanqueo, en un momento quieren volver al dólar. Es decir,
cambian los dólares por peso, van al banco, el banco paga 30% anual y el dólar paga 15, se llevan $15 de diferencia y se lo llevan para afuera. Entonces eso vacía no solamente las arcas del Banco Central, sino que vacía la economía y destruye la economía argentina, sumado a la apertura de las importaciones. ¿Usted cree que el presidente, usted cree que el presidente no ve esto? Sí, lo ve, por supuesto que lo ve, digamos, pues hay que saber sumar y restar. El tema es que apuesta a que ese bache que puede llegar a suceder sea completado con un nuevo endeudamiento del Fondo Monetario, que es lo mismo que hizo Macri. Ahora el Fondo Monetario contestó esta semana pasada que recién en abril se puede hablar de eso, y dependen de eso, dependen de estirar lo máximo posible, pero mientras, y acá viene el tema, es decir, no es que es un suicida, mientras esto sucede, el 1% de la sociedad argentina se está enriqueciendo a lo pavote. El sector de la energía, el sector del agronegocio, el sector de la minoría, el sector de la intermediación financiera son los únicos sectores que crecen en la Argentina. Y sus propietarios son menos que el 0,5, 0,7 de la población argentina, los que participan de esos negocios. Bueno, esos la están levantando en pala, al mismo tiempo que el 99% restante está perdiendo, desde los sectores populares a la clase media. Este es un proceso lento que está invisibilizado detrás de la baja de la inflación. Cuando esa nube se corra, porque ya no van a poder sostener ficticiamente ese dólar, esto va a estallar. Muy bien, Jorge Elbaum con nosotros. Elbaum, que siga usted muy bien, agradecido por su tiempo como siempre. No, por favor, hasta luego. Bueno, ahí estaba el periodista, sociólogo, expresidente de DAIA en la Argentina, Jorge Elbaum. Parece que no le gustó el primer año de Milei. El primero de la mañana. 100% periodismo.